Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 12 de octubre del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículos 42 al 46. Ay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros. Él le respondió: Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí estamos viendo al Señor y siguiendo el hilo de aquellas cosas que vamos comentando durante el curso de la semana. Sí, la hipocresía, la de aquel que repara en lo exterior y no repara en el sentido que tienen las palabras que están escritas en la ley de Moisés, el sentido del amor en la vida y la justicia. Por ejemplo, los fariseos. Sí, los fariseos, que eran aquello que Jesús tantas veces designa en ellos, su carácter de hipocresía. Sí, por ejemplo, ponen el acento siempre sobre las cosas exteriores. No es que no haya que hacerlas, hay que hacerlas, pero el que puede lo más puede lo menos. El mandamiento central, el de la vida y para la vida, es el amor, y todas las cosas hacerlas desde el amor y la justicia de Dios. Pagar el impuesto estaba legalmente, como tal a la gente, impuesto precisamente, ¿no es cierto?, de la menta, de la ruda, etc. Eso había que hacerlo. Es un impuesto que legalmente debe cumplirse con él. Pero olvidar la justicia y el amor de Dios es lo esencial para encontrar aquello que debe buscarse prioritariamente, que es el reino de los cielos y su justicia. Traduzcamos de otra manera, el reino del amor y su justicia. En el reino del amor uno ama al prójimo, y uno por sobre todas las cosas tiene por primera búsqueda de su estar en este mundo la cercanía desde la amistad y en el amor con el prójimo, con aquellos a los que debemos amar si verdaderamente amamos a Dios. Y esto no se le ve, o no se veía, el Señor le reprochaba precisamente a los fariseos que eran muy legalistas, pero lejos de cumplir con el núcleo del mandamiento, y en definitiva de cumplir con el verdadero mandamiento de parte de Dios. Claro, los doctores de la ley estaban atentos también a las palabras de Jesús. Y cuando reprochaba de esta manera a los fariseos, le dicen: Maestro, cuando hablas así, también nos estás acusando a nosotros. Y acá vienen los ayes por parte del Señor, así como se los aplicaba a los fariseos, también en este caso a los doctores de la ley. Porque los doctores de la ley sí, se tenían como muy doctos, precisamente, en lo que decía la ley de Moisés, y hacían cumplir los mandamientos y sobrecargaban la ley, y encontraban en la ley de Moisés y en los mandatos centrales otros mandatos adicionales y otros agregados que en definitiva habían convertido la ley en cierto sentido, en una ley que en vez de 10 mandamientos centrales, el famoso decálogo, procedente de la ley justa y buena que es la ley de Dios, en un mandato que contenía cantidad innumerable de mandamientos, submandamientos, preceptos, etcétera, etcétera. Y en cualquier momento encontraban esos mandamientos derivados
que inferían ellos mismos para sobrecargar con esos mandatos y encontrar siempre al otro en la culpa y reprochar en el prójimo la culpa. Y para nada aparecía en ellos lo que estamos comentando aquí en este pasaje. Aparecía la justicia, aparecía el amor, aparecía la búsqueda del reino, aparecía el perdón. Por supuesto que no. Aparecía siempre la condenación, la sanción, la aplicación legalista de un mandato que trasciende lo legal, porque pasando por lo moral va hacia lo espiritual, que es el sentido mismo que tiene toda palabra, todo mandato que viene de la boca de Dios. Legalistas, penalistas, ¿había amor? No, no había amor. Fíjese que una de las cosas que también les reprocha, y en ello se ve precisamente el orgullo que los caracterizaba, la soberbia que caracterizaba tanto a unos como a otros. Porque aquí en este pasaje que estamos analizando en el día de hoy, claro, lo que Jesús habla a propósito de ellos, doctores de la ley, fariseos, todos estos, llamémosle religiosos profesionales, es precisamente la soberbia. Y contra esa soberbia, ese querer ser lo que no se es, y finalmente no se es, porque el ser único está en Dios, y querer ser fuera de Dios y por encima del mandato divino que nos manda por sobre todas las cosas, el servicio y el servicio al otro desde la humildad, desde el verdadero sentido del reino de la vida y del amor. El Señor aplicaba hacia ellos, uno dice los ayes, ay de vosotros. Sí, como tantas veces leemos y en el Sermón del Monte, al cual decimos es prácticamente la carta magna del reino de los cielos, Jesús llama bienaventurados, llama felices a todos aquellos que verdaderamente practican lo que estamos comentando, precisamente el amor y la justicia, los que hacen la voluntad de Dios. Y los ayes a todos aquellos, ay de vosotros, a todos aquellos que lejos de practicar estas cosas, bueno, hacen de la ley y de los mandatos de Dios, hacen toda una explicación a la manera que parece convenir a ciertos intereses egoístas, ególatras, muy personales que los hace aparecer, y así quieren aparecer delante de los otros como si fueran seres superiores que deben ser privilegiados, que deben ser elogiados, que deben ser servidos, que deben ser considerados mejores. Y este es el gran pecado, y consecuentemente pecado y error quiere decir lo mismo, el gran error que les impide verdaderamente acercarse a la vida. Y lejos de cumplir el mandamiento divino, por supuesto. Y no solamente eso, son un tropiezo para los demás. Son un tropiezo porque impidan también, no solamente no entran ellos, sino impiden que muchos otros, que a lo mejor desde un tratamiento hacia ellos, desde el verdadero servicio, como debe ser, en todo aquel que se dice servidor y obrero del reino, se encontraban con alguien que buscaba ser servido él, en su personalidad mentirosa y egoísta. Esto entonces es lo que permanentemente reprocha y cuestiona el Señor en su actitud permanentemente docente, y que ahora nos sirve a nosotros también para que a su vez hagamos también siempre en nosotros mismos ese escrutinio interior, ese examen de conciencia para vernos y vernos si realmente también en cierto sentido a veces no aparecemos también nosotros, ¿no es cierto? Desde nuestro orgullo que no desaparece siempre del todo, un poco no alejados ni lejanos ni mucho menos, hermanos, pero sí advirtiendo en nosotros ciertos errores que se pueden corregir fácilmente, que el Señor los corrige. Para eso está con nosotros y en nosotros. Desde el amor los corrige, sí, pero tenemos que tratar de verlos, y sobre todo en nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, siempre hay que ser congruentes. ¿Por qué queremos que los otros hagan lo que nosotros no hacemos?
¿Por qué queremos que los otros sean cristianos fieles si nosotros no lo somos? Tenemos que empezar por nosotros, corregirnos para, como el Señor nos pide, ser testimonios del Evangelio, de su palabra. Solo así puede considerarse uno un buen cristiano, un buen discípulo, un buen misionero. Y solamente así, somos buenos discípulos, somos buenos misioneros, somos finalmente. Bueno, obviamente eso lo dice el Señor, pero que nuestra conciencia no nos reproche cosas que la conciencia tiene la capacidad de hacer y para bien nuestro. Nuestra conciencia, ¿quién nos dio la conciencia? Dios nos da la conciencia. Y si la conciencia muchas veces nos reprocha o nos corrige, mayor es Dios que nos da la conciencia. Tengamos esto en cuenta entonces. La conciencia en nosotros para algo está, y cuando estamos a solas con nosotros mismos, por eso siempre recomendamos, ¿no es cierto?, ser sinceros con nosotros mismos. Porque si nos mentimos a nosotros mismos ya no tiene razón de ser la verdad. Ser sinceros con nosotros mismos, y bueno, y a partir de ahí reconocer el error y bueno, y corregirlo, y lo corrige el Señor y lo hace desde el amor, como todo lo que hace. A nosotros nos hace así. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de justicia, tu espíritu de amor, tu espíritu de la verdadera religión, Señor. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.